Le habla Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Les voy a hablar de la debacle económica por la que atraviesa actualmente ese país y de sus posibles soluciones. Como se sabe, Venezuela tiene una economía dependiente del petróleo. En la foto se ve lo que se conoció como el reventón del pozo Barrosos número 2, ocurrido en el año 1922. El reventón de este pozo lanzó al aire un chorro petrolero gigantesco de más de 60 metros de altura, que fue visible a kilómetros de distancia por más de una semana. Ella puso a Venezuela en el mapa petrolero mundial, atrayendo enormes inversiones para la explotación de este recurso de su subsuelo. La explotación petrolera moldeó el marco institucional del Estado venezolano, conformando lo que Terry Lynn Carroll denomina el petroestado. Ello inhibió el desarrollo competitivo de la economía venezolana por cuanto la rentabilidad de las empresas pasó a depender de políticas del Estado, no del emprendimiento. Ello desfavoreció la innovación y las exportaciones no petroleras y hacía que el país creciera mientras creciera la renta. ¿Y qué podemos entender como renta petrolera? Es una ganancia extraordinaria que percibe el Estado venezolano por la venta de un producto de su propiedad, en este caso el petróleo, en los mercados internacionales. Una definición económica más rigurosa es que es todo ingreso percibido por el dueño de un recurso por encima del costo de oportunidad de explotarlo en condiciones de competencia. Actualmente los costos de un barril de petróleo en Venezuela están en torno a los $25. Esto incluye la ganancia normal. No obstante, el precio que se estaba vendiendo en el año, en el año 2018 ha oscilado entre los 60 y los $70 el barril. Esto denota una enorme renta, una enorme ganancia extraordinaria que es captado por el Estado venezolano como perceptor de los ingresos de exportación y que le da un enorme poder económico sobre el país. El gráfico que mostramos ahorita reseña el desempeño de las exportaciones petroleras entre los años 1960 y 2017 y una pequeña proyección hacia futuro estimada con base en un barril de petróleo $60. La curva negra denota precisamente cómo se han comportado las exportaciones petroleras en el tiempo, medio en millones de dólares de los Estados Unidos que están reseñados, que están en la escala derecha del gráfico. La curva azul se refiere a esas mismas exportaciones petroleras, pero por habitante su comportamiento es ligeramente distinto por cuanto la población cambia a través del tiempo y está medido contra la escala que está a mano izquierda. La curva roja denota esas mismas exportaciones por habitante, pero a precios constantes, es decir, eliminando el efecto de inflación en dólares, deflactando con el índice de precio del consumidor de los Estados Unidos. El gráfico permite identificar dos grandes bonanzas petroleras en el periodo reseñado. Uno que ocurre en los años 70 y otro bajo la presidencia de Hugo Chávez entre 2006 y 2014. Estas dos bonanzas ocurrieron bajo marcos institucionales diferentes que no obstante se dirigían a satisfacer contratos sociales parecidos. ¿Qué entendemos por esto? En ambos casos los gobiernos trataban de ganarse el apoyo de la población ofreciendo los servicios, la mejora económica en términos de la capacidad de generar los bienes y servicios con los cuales el venezolano pudiera mejorar sus niveles de vida, de tal forma de ganarse entonces precisamente el apoyo a través de elecciones, la falta de conflictividad, digamos, eliminar la conflictividad social y perpetuarse en el poder. En el primero de los dos casos, ello ocurrió bajo la estrategia de la siembra del petróleo, término que, como sabemos, fue acuñada por el escritor Arturo Uslar Pietri y que se refirió a la idea de diversificar la economía venezolana con base en la reinversión de los ingresos petroleros en otros sectores. Ello ocurrió bajo tutela del Estado y consistió en mecanismos de transferencia de la renta a la sociedad a través de distintos mecanismos de mercado. Entre ellos mencionamos las compras del Estado a las empresas domésticas con preferencia, es decir, a precios superiores, pero que no obstante se preferían frente a proveedores internacionales. El crédito masivo es a la producción doméstica a tasas preferenciales, exoneraciones y subsidios,
la sobrevaluación de la moneda local que inflaba el poder de compra tanto de consumidores como de las propias empresas que podían entonces comprar bienes, con insumos, maquinaria a precios más rentables, si se quiere, o más competitivos. Ofrecía el Estado rentas de protección, erigiendo altas barreras arancelarias que impedían la competencia de las importaciones. A veces hacía prohibitivo la importación, se controlaban algunos precios y también se incrementaban los salarios por vía de decreto sin que ello guardara relación con la productividad. En el segundo caso, ello ocurre bajo lo que hemos denominado socialismo petrolero. El Estado es todavía mucho más interventor y el reparto de la renta se hace directamente desde la presidencia. Los controles de precios son mucho más extendidos en esta segunda ocasión. Hay expropiaciones y confiscaciones de empresas privadas. Se desarrolla una legislación económica muy punitiva del sector privado. Los derechos económicos obedecen a la lealtad política, solamente existen cuando hay lealtad con respecto al gobierno y ellos se complementan con repartos subsidiados de comida y de medicamentos a los que tienen el carnet de la patria, que es un mecanismo de control social. Todo ello ocurre en ausencia de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión oficial. Este gráfico resume la diferencia entre ambos comportamientos. La siembra del petróleo está, la bonanza ocurrido en la siembra del petróleo está denotado por las columnas azules y se refiere a los años 69 a 78, 10 años. Y el socialismo petrolero está identificado con las columnas rojas que se refieren al periodo 2005-2014. En ambos casos vemos un incremento del consumo privado por habitante muy por encima del incremento de la productividad. En el primero de los casos, es decir, los años 70, este incremento del consumo privado se canalizó a través de los salarios e incremento en los salarios reales, muy por encima, como hemos dicho, de la productividad que sí creció, pero moderadamente. En el segundo de los casos, el crecimiento del consumo privado por habitante, algo menor, ni siquiera actuó a través de los salarios reales, fue a través de transferencias directas. La productividad apenas mejora en esos últimos 10 años. Es decir, en resumen, se trata de transferencias de renta a la población de una manera u otra que no corresponden al desarrollo productivo de la economía. Como resultado de estas formas de entender el usufructo de la renta, ha caído la inversión, la productividad y el Producto Interno por habitante. En el gráfico que está a la mano izquierda, se registra el desempeño de la productividad entre el año 1950 y el año 2017. La curva negra precisamente registra el comportamiento de la productividad en el tiempo, que como vemos crece de manera sostenida hasta el año 78 y después cae de forma seguida con un ligero repunte al principio de los años del siglo XXI y luego una caída estrepitosa al final para alcanzar niveles todavía más bajos que del comienzo de la serie. Eso está medido contra la escala que está a mano izquierda. La línea azul se refiere a los salarios reales que no puede sino guardar un desempeño similar al de la productividad. La línea roja es el del consumo privado por habitante, que tiene sin embargo un comportamiento bastante distinto, sobre todo al final del periodo. Esta variación en el consumo privado por habitante se mide de acuerdo con la escala que está a mano izquierda. Es bastante menor que el de la productividad, pero lo hemos inflado para que el gráfico lo pudiera ilustrar de manera clara. Nuevamente se revela cómo el consumo de la población no guarda correspondencia con el desarrollo productivo de la nación. El correlato de esto es el desempeño, por supuesto, del Producto Interno Bruto por habitante, que está en el gráfico del lado derecho. En la línea azul denota este comportamiento, un Producto Interno Bruto que cae a partir del año 78, que se recupera algo a comienzos del siglo XXI, pero cae estrepitosamente al final para llegar a niveles parecidos de consumo por habitante, de ingreso por habitante, de Producto Interno Bruto por habitante, al año 1950. Venezuela entonces regresa al nivel
de ingreso por habitante que tenía en el año 1950. Y todo ello tiene que ver, desde luego, con el comportamiento de la inversión, que de nuevo tiene un comportamiento positivo hasta el año 78, cae y con altibajos termina al final de la serie en un nivel bastante inferior que en el comienzo de la misma. Este colapso económico no se debe a la caída del precio del crudo. En el gráfico que está a mano izquierda vemos precisamente el comportamiento el precio del barril del petróleo entre el año 2009 y el tercer trimestre de 2015 y el comportamiento del Producto Interno Bruto trimestral en ese mismo periodo. El tercer trimestre de 2015 es la última fecha para la cual se tienen cifras oficiales trimestrales por parte del Banco Central. Vemos que a principios del 2010 el barril de petróleo alcanza los $100 el barril y a $100 y se queda en ese nivel hasta el tercer trimestre del 2014. No obstante, el Producto Interno Bruto se comporta de una manera muy distinta. Las barreras, las columnas rojas revelan un comportamiento errático en la variación del Producto Interno Bruto. En el 2012 sube significativamente por ser un año electoral y el gobierno aumentó muchísimo el gasto que desde luego impulsó la actividad económica. Sin embargo, el año siguiente, el 2013, cae significativamente este crecimiento y antes de que se redujeran los precios del petróleo, ya al comienzo del 2014, hay una contracción económica que llega hasta superar el 5% del Producto Interno Bruto, que luego se profundiza en los años subsiguientes. Una primera conclusión entonces es que no es la caída en los precios del petróleo, sino precisamente la manera como se ha conducido la política económica del gobierno a través de controles, de los acosos al sector privado y de gastos dispendiosos que no rinden cuenta, que se prestan a corruptelas y que marcan el fracaso de lo que Chávez llamó el socialismo del siglo XXI. Actualmente el país presenta 12 meses continuos de hiperinflación que pueden llegar a superar a llegar a los 4 millones por ciento de inflación para finales de este año. Está en su quinto año consecutivo de caída en la actividad económica. El aparato productivo trabaja actualmente con menos del 30% de la capacidad instalada. El ingreso por habitante se ha reducido a la mitad con respecto a 2013. Venezuela presenta ahorita la mayor desigualdad de América Latina. El profesor Pedro Luis España de la Universidad Católica ha calculado un Gini de 0.68, altísimo, para el año 2017 con base en las cifras de las encuestas de las universidades nacionales. La producción petrolera se ha reducido a la mitad por un manejo muy ineficaz y poco prudente de esa industria. Hoy, en octubre, perdón, está reseñado en 1.170.000 barriles diarios, de acuerdo con el boletín de la OPEP. La deuda pública externa hoy alcanza una magnitud 6 veces superior al de las exportaciones totales y el país se encuentra, de hecho, en una situación de default. Encima, distintos países han sancionado a altos funcionarios del gobierno por corruptelas y violación de derechos humanos, lo cual ha contribuido a cerrarle los mercados financieros al gobierno nacional. Podemos decir que esto se refleja en una especie de estrangulamiento externo de la economía que se traduce en una reducción de las importaciones que han caído apenas a la quinta parte de lo que fueron en el año 2012. Ello se refleja en un desabastecimiento extendido de bienes y servicios y medicamentos que desde luego repercuta en miseria, en hambre, en colapso de los servicios, en particular los servicios de salud, y lamentablemente en muertes que se hubieran podido evitar de haberse desarrollado una política más coherente y más en función de los intereses del pueblo venezolano. Actualmente, cerca de 4 millones de venezolanos han tenido que emigrar buscando sobrevivir afuera, muchos de ellos en condiciones precarias y los vemos en videos caminando a pie por carreteras de los países andinos buscando dónde conseguir empleo y condiciones de vida más favorables de lo que han tenido que vivir en los últimos años en nuestro país.
A la izquierda tenemos el comportamiento del gasto público entre el año 1999 y el año 2016, último año para el cual se tienen cifras oficiales. La barra azul denota esa relación del gasto público total con el Producto Interno Bruto. Pasa de menos de 30% al comienzo de la serie hasta cerca del 50% en los últimos años. De manera correlativa aumenta el empleo en el sector público. Crece significativamente a partir de 2004 hasta alcanzar una cifra de 2,7 millones al final de la serie. La columna roja registra el saldo de esa gestión pública. Cuando es positivo es superavitaria, cuando es negativo es deficitaria. Y vemos que a partir del año 2006 es consistentemente deficitaria, alcanzando una cifra superior al 10% del Producto Interno Bruto a partir de 2010 y creciendo incluso a niveles bastante superiores, como es el último año de la serie, que superó el 20% del Producto Interno Bruto. En el lado derecho están las fuentes de ingresos del sector público. Entre el año 2009 y el año 2017, para el cual lamentablemente no se tienen los datos completos, concretamente no se consiguió la información sobre los ingresos petroleros en bolívares, ni tampoco las cifras de la variación de la deuda interna y externa. En las columnas vemos la parte azul que responde a los ingresos fiscales no petroleros, es decir, las fuentes de ingresos públicos provenientes de la actividad doméstica interna. La parte negra de las barras, o de las columnas, perdón, corresponde a los ingresos provenientes del petróleo, de la actividad petrolera. La parte verde corresponde a los ingresos provenientes de la variación de la deuda externa, es decir, el crecimiento año a año de la deuda externa genera ingresos que utiliza el sector público. La parte anaranjada se refiere a esta misma variación de la deuda, pero correspondiente a la deuda interna, y lo rojo registra el financiamiento monetario, es decir, la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central. Vemos que esta magnitud o este aporte crece significativamente durante la serie hasta ser prácticamente la fuente más importante de financiamiento del sector público al final. Las magnitudes están registradas en millones de bolívares del año 2007 y vemos que también efectivamente la capacidad real de gasto o de ingreso en este caso decae significativamente a partir de 2013 en la medida en que la hiperinflación se come la capacidad adquisitiva de estos dineros. Vamos a examinar entonces el comportamiento precisamente de la inflación. En el gráfico izquierdo vemos la inflación mensual entre enero de 2015 y octubre de 2018. A partir de noviembre de 2017, esa inflación mensual supera el 50%, que es el umbral a partir del cual Philip Kagan identificaba la existencia de hiperinflación. Vemos en los meses de agosto y septiembre que se dispara hasta superar los 200% mensuales, repito. El gráfico de mano derecha refleja el comportamiento del dólar paralelo. No es la cotización, sino la aceleración en su alza, es decir, su comportamiento con respecto a la cotización del mismo mes del año anterior. En octubre de este año, por ejemplo, la cotización en el dólar paralelo llegó a superar en más de 500 veces la que había en octubre del año pasado. Esta hiperinflación ha encogido notoriamente a la banca. En el gráfico a la mano izquierda vemos la caída, el decrecimiento, la reducción de las cuentas principales de la banca universal y comercial de Venezuela. Las inversiones en la curva roja, el crédito al sector privado en la curva verde, los depósitos del sector privado en la curva azul y el patrimonio en la línea negra, que caen estrepitosamente en la medida en que la inflación reduce su capacidad, su monto real en el tiempo. En el gráfico, en la mano derecha, se encuentra cuál es el monto de la banca en euros.
concretamente los activos, los pasivos y el patrimonio. Esto, por supuesto, va a depender del tipo de cambio. Si utilizamos el tipo de cambio oficial registrado el pasado lunes 3 de diciembre, el tipo de cambio era de 178,33 bolívares por euro y los activos apenas alcanzaban a 3.000 millones de euros, los pasivos 2.200 y la banca, el patrimonio de la banca apenas 700 millones de euros. Si lo convertimos a euros por la cotización del mercado paralelo, los activos se reducen a apenas 1.200 millones de euros, los pasivos no llegan a esa cantidad, el patrimonio es mucho menos. Y si pensamos en un posible programa de estabilización exitoso en un corto plazo que logre retener el dólar, estabilizarlo a un precio de 600 bolívares, en este caso por euro, el tipo de cambio, las magnitudes son todavía menores. Esto es una cantidad ínfima con relación a una economía de 30 millones de habitantes y refleja que la banca venezolana no está en condiciones de contribuir significativamente a la recuperación del país en el caso que se diera un proceso de reactivación bajo un programa coherente y exitoso. A la izquierda vemos la evolución de la deuda pública externa entre el año 1997 y el año 2016, último año para el cual se tienen cifras públicas. La curva roja registra ese comportamiento y vemos cómo a partir del año 2006 sube abruptamente la deuda pública externa hasta llegar a una cantidad 5 veces superior a la que había al comienzo de la serie. La curva negra registra la relación entre esa deuda pública externa total y las exportaciones totales del país. Vemos que también en la medida que caen las exportaciones y sube la deuda, esta proporción se aumenta hasta alcanzar una relación de 6-1, es decir, la deuda pública externa supera en 6 veces las exportaciones totales. La curva azul es referente a la deuda privada externa que tiene un monto significativamente menor. A la derecha está el cronograma de pagos de la deuda externa venezolana, la deuda pública externa. Vemos que está sumamente concentrado entre el año 2017 y el año 2027 y eso significa un altísimo servicio de la deuda anual cercana o promediando unos 8.000 millones de dólares. Esto ha sido muy difícil de afrontar por parte del Estado venezolano y de hecho Venezuela ahorita está en una situación de hecho de default por impagos de los bonos vencidos para el año 2018. Vemos en este gráfico el comportamiento de las importaciones y su repercusión también con respecto a las reservas internacionales. El lado izquierdo denota el comportamiento precisamente del comercio exterior venezolano entre 1989 y el año 2016. Las exportaciones petroleras están nuevamente reseñadas en negro, suben significativamente cuando sube el precio del petróleo a más de $100 el barril. Las importaciones de bienes y servicios están en la curva roja, que siguen un comportamiento bastante parecido para caer a niveles similares a lo que había al comienzo de la serie para finales del periodo. Y las exportaciones no petroleras que caen de manera sostenida son mucho menores, que están reseñados con la curva azul. Tanto este comportamiento de las importaciones como el pago de la deuda y la baja de los precios del petróleo han tenido un efecto también en las reservas internacionales. A partir del control de cambio que se instrumentó en febrero de 2003, se mejoran, aumentan las reservas internacionales hasta alcanzar su máximo a mediados del año 2008. No obstante, a partir de ahí caen de manera sostenida para alcanzar niveles todavía inferiores del comienzo de la serie, que fue en 1996. La llamada revolución bolivariana lamentablemente también destruyó la industria petrolera, concretamente la empresa PDVSA estatal, que es la encargada de producir petróleo en Venezuela.
A la izquierda vemos la relación entre los precios del petróleo y la producción entre el año 1968 y el año 2018, hasta finales del 2018, la última cifra disponible. Efectivamente, la línea roja denota el crecimiento de los precios del petróleo que, como ya hemos mencionado, pasan de los $100 el barril entre el año 2010 y el 2011. La línea azul registra el comportamiento de la producción petrolera y vemos cómo al final de la serie decae significativamente hasta que en el tercer trimestre del año 2018 llega una cifra bastante inferior incluso a todo el resto del periodo reseñado y equipara la cifra de producción petrolera en el año 1950. Esto no es, sin embargo, el retrato completo de lo que ha sido la destrucción de la capacidad de generación de ingresos de la industria petrolera. PDVSA, la empresa estatal, ha sido obligada a asumir una serie de funciones que no le corresponden, como por ejemplo venta de bienes que no tienen nada que ver con el petróleo, empresas de servicio, agrícolas, y en relación a ello ha aumentado su nómina de unos 40.000 trabajadores en el año 98 a 169.000 en el año 2016. 31.000 de estos trabajadores están dedicados a actividades que no tienen nada que ver con la actividad principal de la empresa, es decir, la producción petrolera. Asimismo, la deuda financiera de PDVSA se quintuplica entre el año 2003 y el año 2016 con un cargo también significativo sobre las finanzas de esa compañía. Pero incluso así no ingresa todo lo que exporta PDVSA. Vamos a ilustrar eso haciendo uso de la información que suministra el informe de gestión anual de PDVSA correspondiente al año 2016, también el último año para el cual se tienen estas cifras oficiales. Vemos que las exportaciones totales para ese año promediaban 1.869.000 barriles diarios. De esos 122.800 barriles diarios fueron dedicados, destinados a los países miembros del Acuerdo de Petrocaribe. Este petróleo se vende en condiciones sumamente preferenciales con periodos exentos de pago, periodos muertos de pago de la deuda, con también preferencias para el reembolso de eso, a veces se paga en especies. En fin, es una exportación de la cual se cobra muy poco. Otros 505.000 barriles diarios fueron utilizados para reembolsar los créditos que la China ha entregado a la República de Venezuela. De manera tal que las exportaciones cobradas, las que efectivamente se cobran, descendieron a 1.241.000 barriles diarios. Sin embargo, si a esto le restamos las importaciones que hace la propia empresa petrolera de crudo y productos por el decaimiento de su propia producción, que son de 454.000 barriles diarios, lo que queda es un saldo efectivo comercial de 787.300 barriles diarios. Esta es una magnitud muy baja y no corresponde en absoluto a las necesidades de un país dependiente casi exclusivamente del petróleo para la obtención de divisas y que tiene ingentes necesidades de conseguir dinero para impulsar su desarrollo y atender sus compromisos. La debacle de la economía venezolana que hemos estado examinando la atribuye Maduro a la existencia de una guerra económica del imperialismo contra el país. En realidad se trata de una guerra contra la economía venezolana desatada por el gobierno de Maduro a través de políticas nefastas que han destruido la actividad productiva interna. Ellos la sufren particularmente los asalariados. Al lado izquierdo vemos la relación del salario mínimo integral en términos reales entre el año 2014 y el finales del año 2018.
vemos cómo se aceleran los ajustes de ese salario que se hacen por decreto en la medida que la inflación también se acelera y se come la capacidad adquisitiva. Este intento, sin embargo, de mantener el poder real de compra del salario mínimo integral en el tiempo, se derrumban estrepitosamente en el año 2017 cuando el país entra en hiperinflación y al final de la serie apenas tiene una relación cercana del 6%, lo que tenía al comienzo de la serie. Hay un pequeño ajuste en agosto que corresponde a las medidas que anunció Maduro en ese mes, pero rápidamente vuelve a caer la capacidad adquisitiva hasta sus niveles mínimos. En el lado derecho vemos la relación entre los salarios mínimos integrales y las canastas alimentarias y básicas. Eh, para entre el año 2014 también y el año finales del año 2018. Vemos cómo se incrementa el número de salarios requeridos para comprar la canasta básica, que está en roja, como también para comprar la canasta alimentaria, hasta alcanzar una cifra mayor a 200 salarios en julio del presente año. Los aumentos salariales decretados en agosto hacen caer esta relación, pero inmediatamente la hiperinflación hace subir esta relación para el mes de octubre, el último que se tenía cifras, del cual se tenía cifras, y indudablemente se pone de manifiesto que no es a través de estos ajustes decretados como se combate la pérdida de poder adquisitivo del asalariado, sino es a través de otras políticas que recuperen la actividad productiva de la economía. Finalmente, podemos complementar este diagnóstico con algunos datos de la encuesta desarrollada por las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar para el año 2017. Existen cifras preliminares de esta encuesta para el año 2018, pero no se han sistematizado su registro y no es comparable entonces todavía con la de los años anteriores. En el año 2017 se registró que la pobreza por ingresos alcanzaba el 87% de los hogares encuestados. Esta cifra era de 48,4% en el 2014, es decir, ha subido en un 90% en esos 3 años, entre el primero y el 2017. La pobreza extrema registrada en esta encuesta era de un 61,2% del total de hogares encuestados. La pobreza estructural crónica, es decir, aquella que no se recupera fácilmente porque se han perdido destrezas, porque hay dificultades para tener acceso al mercado de trabajo, por otras condiciones, ocupaba el 30,4% del total de hogares reseñados. 61,2% de los encuestados manifestó que se acostaba con hambre. 80% de los hogares presentaban insuficiencia alimentaria. Un poco más de 1 millón de niños entre 3 y 17 años se encontraban desescolarizados, no asistían a la escuela en ese año. 3 de cada 4 alumnos del quintil más pobre dejaron de asistir a clase alguna vez en el año por falta de comida en su casa. 64,3% de los adultos encuestados manifestaron haber perdido peso de manera no voluntaria en un promedio de 11,4 kilos cada uno. Cada día en el año 2017 murieron 43 jóvenes por causas violentas y el 68% de los encuestados no poseía planes de seguro de atención médica, 85% en el caso del quintil más pobre, y esto es grave por cuanto el colapso de los servicios públicos de salud ha hecho a la población venezolana cada vez más dependiente de las clínicas y los hospitales privados. ¿Cómo ha respondido Maduro a esta situación? Bueno, anuncia unas medidas en el 17 de agosto de este año, en la cual reconoció los errores cometidos por sus políticas al aseverar que era necesario eliminar la emisión de dinero inorgánico, que era necesaria la disciplina fiscal y que era también importante anclar el bolívar para sostener, para tratar de abatir la inflación. Es decir, una serie de objetivos que no tienen nada que ver con las políticas que él venía instrumentando hasta esa fecha. Sin embargo, a la vez que hace este reconocimiento de sus errores, inmediatamente anuncia un aumento de salarios
de más de 3.300% y anuncia además que el gobierno va a pagar este aumento no solamente a los empleados públicos, sino a las empresas pequeñas y medianas, es decir, prácticamente a toda la economía. Adicionalmente, anuncia un bono de adaptación al nuevo cono monetario que se introducía en la circulación en ese momento, de manera que se arroga por parte del gobierno unos compromisos financieros enormes, unos compromisos de gasto muchísimo mayores que no encontraban cómo financiarse. Nosotros hemos estado reseñando cómo ha caído el ingreso fiscal en términos reales y cómo el país no tiene acceso al financiamiento internacional y por lo que en consecuencia la única fuente de recursos para financiar este incremento en el gasto es la emisión de dinero inorgánico que el propio Maduro había reconocido la necesidad de eliminar. Esa misma semana, el 17 de agosto, el incremento en la emisión de dinero sin respaldo aumentó 16 veces. Eso se refleja en el gráfico que está en el lado derecho. Ahí vemos la variación porcentual de algunas variables monetarias desde el 17 de agosto de este año hasta el 23 de noviembre. Efectivamente, la segunda columna en rojo muestra la expansión de la emisión de dinero orgánico a través del crédito que concede el Banco Central a las empresas públicas no financieras y vemos que aumenta más de 16 veces. La liquidez monetaria aumenta más de 6 veces, también en la base monetaria se queda algo rezagado el ajuste del salario del dólar en el mercado paralelo, pero de todas formas la inflación registra un aumento desde el 16 de agosto hasta finales de octubre de más de 1.400%. De manera que las medidas han sido un combustible para la inflación. Lamentablemente, Maduro vuelve a anunciar medidas similares el 29 de noviembre. En este caso, un aumento salarial de 150%, un mes más de aguinaldo a los pensionados, un bono único de Navidad a todos aquellos que poseen el carnet de la patria y también la distribución a estos poseedores del carnet de la patria de calzado y ropa, de pernil para las festividades navideñas y de juguetes para sus hijos. Como el Estado no tiene cómo financiar estos gastos, nuevamente reiteramos o enfatizamos que debe recurrir a la emisión monetaria del Banco Central con su obvia consecuencia inflacionaria. Si la inflación en noviembre se registra similar a la del mes anterior, la de octubre, que fue en torno a al 150%, eso habrá anulado totalmente el aumento del sueldo. Es decir, tendría el país o los que perciben este salario mínimo, que es la mayoría de la población, menester decirlo, tendrían el mismo sueldo en términos de capacidad adquisitiva de lo que tuvieron al comienzo del mes, uno de los más bajos que se registra en toda la historia del salario mínimo venezolano. ¿Por qué Maduro insiste en cometer los mismos errores? ¿Por qué no rectifica? En la segunda parte de esta presentación vamos a ahondar en estas razones y vamos a analizar algunas medidas que se pueden tomar para que Venezuela se recupere y pueda dotarle a su población de las condiciones para mejorar significativamente sus condiciones de vida. Continúa con ustedes Humberto García Larral de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Estamos examinando la debacle económica que padece este país y vamos a ofrecer posibles soluciones a ella. En la primera parte de la presentación habíamos reseñado los elementos característicos del colapso económico que sufre el país. Y nos preguntábamos al final por qué el gobierno de Nicolás Maduro insistía en mantener políticas que de manera notoria habían fracasado y que se habían traducido en un deterioro severo en las condiciones de vida del venezolano. Para contestar a esta pregunta nos auxiliamos del enfoque de la economía política, que nos permite detectar la existencia de una oligarquía militar y civil atrincherada en los nodos decisorios del Estado que se lucran de las políticas intervencionistas instrumentadas. Estas políticas se han implementado de manera sumamente opaca y de forma sumamente discrecional.
De hecho, los militares controlan el gobierno y en torno al 70% de la economía. Monopolizan la importación y distribución de alimentos y con ello tienen acceso a los dólares oficiales mucho más baratos que aquellos que se cotizan en el mercado paralelo. Controlan las riquezas mineras al sur del Orinoco a través de una empresa que se llama Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras de Petróleo, Energía y Gas. Dirigen a PDVSA, la empresa principal del país, así como otras empresas básicas del Estado y numerosos servicios públicos. Controlan los aeropuertos, los puertos y las fronteras nacionales. Ocupan 8 gobernaciones y controlan 12 ministerios, en particular aquellos relacionados con la economía. 2.000 oficiales activos y jubilados han pasado por altos cargos de la administración pública bajo los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Por otro lado, la política de precios controlados ha generado oportunidades inusitadas para la corrupción. Se trata precisamente de la regulación y el control de precios de forma tal que se genera escasez y necesariamente la demanda no satisfecha permite revender esos bienes a precios muy superiores. El caso más notorio es el de la gasolina, que en Venezuela se regala, y sin embargo, al otro lado de la frontera, en Colombia, nuestro país vecino, se vende a $1 el litro más o menos. Otro ejemplo es el del tipo de cambio, cuya cotización oficial es apenas la cuarta parte de la cotización del mercado paralelo. Por ende, quienes tengan acceso al dólar oficial inmediatamente se embolsillan beneficios enormes simplemente revendiendo eso en el mercado paralelo. Por otro lado, el gobierno se ha caracterizado por la instrumentación de leyes punitivas y controles de todo tipo que estimulan la extorsión y la confiscación de empresas privadas por parte de funcionarios y oficiales de la Guardia Nacional encargados de la instrumentación y aplicación de estas leyes. También las contrataciones en general que hace la industria petrolera, que se hace a través del arco minero y las compras del Estado en general, se prestan a todo tipo de negocios porque son negociaciones que se hacen de manera muy opaca, si se quiere a la sombra, y se prestan a todo tipo de ilícitos. Finalmente, la Drug Enforcement Administration, la DEA de los Estados Unidos, señala a altos oficiales de la Fuerza Armada venezolana de estar incursos en el tráfico de estupefacientes. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se persiguen estos delitos? ¿Por qué existe esta impunidad? Bueno, ello se debe precisamente al control que ejerce el gobierno, el partido de gobierno y la oligarquía en el poder del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es reflejo de la descomposición institucional que aqueja el país y que se traduce en una situación de creciente anomia y de deterioro de las condiciones de vida del venezolano. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Sobre todo en un país como Venezuela, que hasta hace 30, 40 años era tenido como la democracia más sólida de la región y como el país más próspero de América Latina. Bueno, la razón es que la revolución bolivariana, la llamada revolución bolivariana instrumentada por Hugo Chávez, desplazó el Estado de Derecho y creó una institucionalidad paralela que fue observando progresivamente la soberanía popular consagrada en el artículo 5 de la Constitución. En los elementos que vamos a reseñar ahorita está señalado al final, entre paréntesis, los artículos de la Constitución que fueron violados en cada caso. Se ha concentrado el poder en manos del Ejecutivo y se ha eliminado la autonomía de los demás poderes y el equilibrio que debería existir entre estos. Se ha partidizado la Fuerza Armada y se ha convertido a su cúpula en cómplice de la acción del gobierno. Un Tribunal Supremo partidista, es decir, en manos oficialistas, ha invalidado las potestades de una Asamblea Nacional que desde diciembre del año 2015 está en manos de fuerzas democráticas que ganaron las elecciones precisamente en ese momento. Se ha designado de manera fraudulenta una Asamblea Constituyente que ha ido usurpando las funciones de esta Asamblea Nacional. Por otro lado, ese Tribunal Supremo partidista ha contribuido a conculcar, es decir, a anular las posibilidades de efectuar el referéndum revocatorio contenido en la Constitución del mandato de Maduro en el año 2016
y lamentablemente entonces cerró esta posibilidad de cambio democrático y pacífico que tenían los venezolanos por derecho en la Constitución. Un Consejo Nacional Electoral también oficialista ha viciado los procesos electorales y los casos más notorios son el de la supuesta reelección de Maduro ocurrido en mayo de este año con un proceso electoral entre comillas con la mayoría de los dirigentes opositores inhabilitados, con los partidos políticos inhabilitados, con muchos dirigentes perseguidos. Asimismo, se refleja en las elecciones estudiantiles de la Universidad de Carabobo hace 2 semanas, ganadas de manera abrumadora por el candidato democrático que obtuvo más del 80% del voto. Este resultado fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia oficialista y se proclamó ganadora a la candidata del gobierno que apenas obtuvo el 17% de los votos. Se ha acorralado la libertad de expresión, como dijimos, se han inhabilitado los partidos y los dirigentes opositores, se han encarcelado a algunos de estos y se ha generado un terrorismo de Estado a través de la policía política y las persecuciones de la policía política y las decisiones que toma ese Tribunal de Justicia oficialista. Todo ello se complementa con esfuerzos de control social a través de una tarjeta de racionamiento que se llama el Carnet de la Patria, que chantajea a la población de menores recursos con la amenaza de no distribuir alimentos y medicamentos si no se prestan a las intenciones del gobierno. En resumen, el socialismo del siglo XXI ha privatizado el poder para beneficio de la oligarquía atrincherado en el Estado y ha creado un régimen de expoliación que ha destruido la economía. Esta situación no constituye ninguna fatalidad y Venezuela puede y debe cambiar de políticas para superar esta tragedia. Por supuesto, el elemento fundamental es el cambio político, que lamentablemente no tenemos espacio para comentar, pero que vamos a suponer que va a ocurrir de una manera u otra para entonces examinar las políticas económicas que vamos a recomendar. En el corto plazo es imperativo estabilizar las variables macroeconómicas que permitan acabar con la hiperinflación. Estamos hablando del saneamiento de las cuentas públicas de forma tal que se elimine el gasto deficitario y con ello la necesidad de obtener financiamiento monetario a través de la emisión de dinero no productivo, no orgánico, por parte del Banco Central de Venezuela. Es menester también unificar y estabilizar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio y liberar las fuerzas productivas, desmantelando los controles y las regulaciones que actualmente asfixian a la economía. También es necesario políticas, transferencias, por ejemplo, que compensen temporalmente a aquellos sectores más vulnerables que pueden sentirse afectados por los ajustes que se instrumenten. En lo inmediato debe abrirse canales de ayuda humanitaria para afrontar la terrible situación que padecen enormes cantidades de venezolanos de hambre y de miseria. Todo esto es posible si se consigue un generoso financiamiento externo y asimismo es imprescindible lograr la reestructuración de la cuantiosa deuda que debe el país a los acreedores internacionales. Vamos a detenernos brevemente en las bondades de este financiamiento externo. El financiamiento del Fondo Monetario Internacional ofrece recursos en mejores condiciones de que cualquier otra fuente en términos de intereses y plazos que van a servir para cubrir los compromisos externos del país, estabilizar el tipo de cambio, compensar a los sectores más vulnerables y fondear a ese sistema financiero que reseñamos en la presentación anterior como sumamente disminuido, incapaz de enfrentar las necesidades que va a requerir una economía en recuperación. Debemos señalar que un país que no crezca no puede pagar sus deudas y mucho menos reembolsar aquellos créditos que le puedan prestar los organismos financieros. Para ello, el financiamiento
que otorgue el Fondo Monetario debe negociarse en términos tales que permita reestructurar la deuda pública externa de forma tal de reducir su servicio año tras año e incluso disminuir el monto endeudado, hacer un quite de esa deuda para así liberar recursos que pueden ser utilizados para recuperar el crecimiento de la economía. El financiamiento del Fondo Monetario Internacional también suele acompañarse de recursos del Banco Mundial, de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de Desarrollo que financian proyectos para recuperar servicios e infraestructura que se encuentran actualmente colapsados en Venezuela. Asimismo, el financiamiento del fondo viene condicionado a reformas que promueven la iniciativa privada, el emprendimiento y la innovación, que son la base del crecimiento económico. En fin, el financiamiento de los organismos multilaterales avala el programa de estabilización que emprenda un gobierno democrático y ello va a redundar en la confianza necesaria para atraer crédito de la banca internacional e inversiones también internacionales. Los cambios del mercado energético internacional hacen inviable proseguir con el modelo rentista. Desde el lado de la oferta, irrumpe la producción de crudo de lutitas, el famoso fracking, que ha hecho en los Estados Unidos el principal productor mundial de petróleo. Asimismo, vemos que en otros países productores, como en el caso de Irak, aumenta la producción. Irán, cuando se le levantaron las sanciones, vamos a ver qué ocurre con la reimposición de esas sanciones ahora, pero también, sobre todo, vemos un poderoso desarrollo tecnológico en nuevas fuentes energéticas de naturaleza renovable que han hecho muchas de estas competitivas en términos de precio con los combustibles fósiles, como es el caso de la energía eólica y la energía solar. Esto hace ilusorio pretender mantener precios altos de petróleo a través de la reducción de la producción, como era la práctica anterior de la OPEP. Y en particular, hace muy poco probable que se presenten de nuevo bonanzas que disparen hacia arriba los precios del crudo, que en el pasado vinieron al rescate de crisis venezolana cuando el país estaba en necesidad de ingresos externos. Desde el lado de la demanda, vemos que la desaceleración del crecimiento de la China también desacelera sus necesidades de importar crudo. Es decir, el crecimiento de las importaciones chinas de crudo son cada vez más bajo el crecimiento y en el caso de la Unión Europea ya reduce las importaciones de crudo y la necesidad de combustibles fósiles por el desarrollo precisamente de fuentes energéticas renovables como alternativa. En el caso de los Estados Unidos ya hemos mencionado el crecimiento de su producción a través de fracking fundamentalmente, que lo hace prácticamente autosuficiente. Y en fin, los acuerdos contra el calentamiento global como aquellos a que se llegaron en la conferencia de París auguran una caída progresiva en el uso de combustibles fósiles en el tiempo. De manera que Venezuela no tiene más alternativa que la de construir una economía competitiva si quiere mejorar de manera progresiva y constante el bienestar de su población. Para ello es menester promover la iniciativa privada en el marco de la economía de mercado. Para ello es necesario un marco institucional que proporcione garantías a la propiedad y procesales para la resolución de conflictos. Es necesario también conseguir la estabilidad macroeconómica que provea la certidumbre, que genere confianza y con ello determine la previsibilidad tan importante para la toma de decisiones económicas. Es menester desarrollar economías externas positivas que aminoren los costos de transacción, como es la mejora de los servicios, de la infraestructura, la formación de capital humano, el acceso a la información. Asimismo, es necesario la promoción de clústeres, es decir, la densificación del tejido industrial en torno a actividades productivas, competitivas, como es el fortalecimiento de la red de proveedores de servicios especializados en torno a estas actividades y, en fin, de fortalecer el capital humano en general, que es la base del desarrollo competitivo industrial. Es necesario promover la competencia en el mercado doméstico, incluyendo la competencia de las importaciones, como presión para que las empresas den lo mejor de sí en términos de precio y calidad. Y es necesario también promover la capacidad exportadora del país que compita en los mercados internacionales
Y esto puede desarrollarse a través de la formación de consorcios, fundamentalmente para la pequeña y mediana empresa, como política de gobierno. En segundo lugar, es necesario fortalecer el desarrollo, la capacidad de desarrollo tecnológico y de innovación de la economía venezolana. Para ello, instrumentos como la formación de fondos de capital de riesgo, la asistencia técnica especializada, los servicios especializados pueden ser muy importantes. La formación de talentos, tanto en el sector formal de educación como en entes especializados para capacitar de manera calificada al recurso humano, pueden ser decisivos. Esto también se relaciona con la necesidad de fortalecer las universidades, en particular sus centros de investigación, y vincular estos a las actividades productivas. En fin, es menester promover el emprendimiento, hay una serie de instrumentos de política para ello, pero sobre todo contando con un ámbito económico favorable al desarrollo de la iniciativa privada. Esto tiene que ocurrir en el marco de la apertura económica que expone al país a las fuentes de conocimiento, de inversión comerciales que, digamos, se están desarrollando a nivel mundial. Y esto se concreta en la capacidad del país de atraer inversión extranjera directa, que aporta know-how, aporta tecnología, aporta acceso a mercados tan importantes para la recuperación del país. En todo esto es significativo la necesidad de contar con una ciudadanía consciente de sus derechos, de sus deberes, como elemento central y básico para superar la cultura rentista venezolana. En fin, se trata de un marco estable para una economía de mercado competitivo. Para ello hay que afrontar las siguientes amenazas. La cultura rentista de la población y de la clase política. También los poderosos intereses creados en torno al intervencionismo estatal, el hecho de que el funcionario público, el funcionariado público se encuentra desmotivado, está muy mal pagado, y ello se traduce en un colapso de las capacidades de gestión del Estado en general y un deterioro de la infraestructura física de los servicios públicos. A ello hay que añadir la fuga de talentos que lamentablemente de una forma u otra hay que enfrentar para volver a tener las capacidades de impulsar el desarrollo competitivo de la economía. Sin embargo, Venezuela también tiene oportunidades, ofrece oportunidades. En primer lugar, es necesario destacar que Venezuela sigue contando con importantes ventajas comparativas, no solamente en términos de sus riquezas minerales, de petróleo y de recursos minerales, el coltán, metales de todo tipo, sino también por su extensa y variada geografía que permite el desarrollo de la industria turística. Tiene una mano de obra que hoy en día es la más barata de América Latina. Esto es muy lamentable, pero es un incentivo enorme para invertir en Venezuela con fin de exportar a mercados externos. Hay una capacidad de emprendimiento que se ha venido desarrollando que no ha sido aprovechado productivamente. El venezolano, a pesar de la cultura rentista en que se formó, ha tenido que aprender a resolvérsela de una manera u otra para enfrentar la terrible situación que actualmente lo agobia. Entonces ha aprendido a ser creativo, a desarrollar negocios por su cuenta, que lamentablemente no ha tenido el desarrollo potencial que podrían haber tenido porque el marco institucional ha sido desfavorable. Un cambio entonces a favor de una economía competitiva podría permitir un provecho mucho más positivo de esta capacidad de emprendimiento. Finalmente, las capacidades productivas existentes, tanto en la agricultura como en la industria, están sumamente subutilizadas. Habíamos hablado de que tanto en el sector industrial como en la agricultura se utiliza menos del 30% de la capacidad existente. Se trata entonces de superar el modelo rentista venezolano. Esto significa acabar con el usufructo discrecional de la renta, de la cual hacían uso los gobiernos en el pasado y que están en la base de muchas de las distorsiones e insuficiencias mostradas por la economía venezolana. En fin, debe desmontarse el petroestado. Para ello es menester reformas que le quiten a los gobiernos el manejo de la renta petrolera. En la medida que se recupera la industria petrolera, seguirán entrando cuantiosas rentas al país.
Estas rentas deben destinarse a fondos autónomos con reglas de asignación y gasto blindadas a través de un gran acuerdo nacional. La construcción de ese acuerdo nacional es un desafío del liderazgo político para construir los consensos necesarios para que se consoliden las instituciones, los mecanismos para que ello tenga éxito. Es menester que las empresas petroleras regresen a su misión corporativa, dejando de lado toda la serie de actividades que le fueron asignadas por este gobierno, que no tienen nada que ver con su negocio principal. Es necesario también desmantelar el intervencionismo estatal, los controles y las regulaciones y liberar las fuerzas productivas para que respondan a las oportunidades que se les presentan. Los gobiernos deberán concertar sus planes con los fondos mencionados, de manera tal que la relación sea como la existente entre la banca multilateral y los gobiernos. El gobierno presenta proyectos, el fondo los evalúa, le hace el seguimiento y le asigna los recursos sujetos a cumplimiento. Esto asegura las continuidades en las políticas de Estado, es decir, dejan de ser políticas de gobierno que pueden ser cambiados por el gobierno siguiente y se transforman en una política sostenida a través del tiempo, a través de la supervisión y el control que hacen los fondos. Podemos resumir entonces la idea central de esto, que la renta pertenece a los venezolanos y debe ser utilizado en función de los intereses, el bienestar de los venezolanos, para ello estarán los fondos, y no para uso discrecional de los gobiernos de turno. En fin, la renta debe financiar las externalidades que faciliten la transición hacia la economía competitiva que todos deseamos. Muchas gracias.